Hola a todos, el día de hoy quiero hablar de nobleza o ingenio. Quiero tocar este tema porque el día de ayer estaba escuchando una plática de un autor y mencionó que en tiempos atrás la gente de la nobleza era muy rutinaria en su forma de ser. Entonces surge una nueva tendencia, la tendencia de los intelectuales que se juntaban en cafés a leer periódicos, a tomar café, a platicar, a democratizar la opinión de las noticias, de los eventos actuales del mundo. Y estas personas al platicar y al conversar y al escribir y al leer, iban aprendiendo. El Señor lo que decía era que los diálogos de Platón en ningún momento imponen una ideología, no es autoritario, es inquisitivo. Todo el tiempo estás descubriendo, explorando, tratando de aprender y conocer más. Y ahí en esos contextos, en los cafés, en esos contextos sociales, lo que se daba no era la nobleza, es decir, no era la rutina, no era el orden, no eran las convenciones, no eran el hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. No, lo que se daba en esos y lo que se apreciaba y se fomentaba en esos contextos era el ingenio. La gente quería ser ingeniosa, creativa, ¿verdad? Es lo que se premiaba en esos contextos, que la gente fuera ocurrente, que la gente creara, que la gente pensara, reflexionara, hiciera a los demás reflexionar. Me pareció muy interesante porque dije, pues eso empezó a surgir a principios del siglo pasado o a mediados del siglo pasado y actualmente mi pregunta es, ¿vivimos en una sociedad que se basa en la nobleza, es decir, en la rutina, en las convenciones? ¿O vivimos en una sociedad que se basa más en el ingenio, en la creatividad, en ser espontáneo? Podemos decir que es un poco de los dos. Hay convenciones que seguimos, por ejemplo, decir provecho cuando entramos a algún lugar, saludar a las personas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay nobleza, es decir, rutina. Pero también yo siento que lo que más hoy en día y en especial por la globalización en la que vivimos, lo que se aprecia más es el ingenio, el ser creativo. La gente busca distinguirse o la gente mínimo busca lo diferente, busca aprender, busca desarrollarse, busca... Oh, y también busca cosas que se parecen a lo que a ellos les gusta. Muy interesante el análisis de la nobleza o el ingenio. De hecho, creo que los reyes contrataban a los bufones, a los guasones, ¿verdad? Para que los hicieran reír con ocurrencias, por lo mismo que su vida de los reyes era muy noble, era estandarizada, era rutinaria, era monótona. Saludo, el cómo estás, ¿no? La reverencia, todas estas cosas. Entonces el bufón ofrecía, creo que Alan Watts hizo un análisis del guasón y justamente habla de esta parte de cómo el bufón o el guasón surge como una entidad de caos, ¿verdad? Un agente del caos como el guasón. Y su trabajo básicamente es hacer al rey reír, entretener al rey, porque el rey vive una vida muy rutinaria. Entonces busca lo diferente, anhela, ¿verdad? Es como Tony Robbins que dice, la primera necesidad del ser humano es la certeza, la seguridad. Y la segunda necesidad del ser humano es la incertidumbre, es la diversidad, es el caos, es salir de la rutina, es el fin de semana, ¿verdad? Entonces eso se nos presenta a nosotros como ingenio de las demás personas o incluso de nosotros mismos. Entonces bastante interesante reflexionar un poco acerca de la nobleza o el ingenio. Todos sabemos que la nobleza eventualmente cayó y hoy en día hay convenciones que todavía siguen, que le dan estructura a la sociedad, pero también a la gente le gusta mucho la creatividad, el ingenio. Entonces todo lo que tengo por el video de hoy y nos vemos en la próxima. Peace out.